Recibimos ya en este estudio a Roger Celi, analista, politólogo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Roger, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para analizar la situación política electoral con miras a el balotaje del 13 de abril, una campaña electoral que se adelantó para el 23, del 24 al 23 de marzo, y el 23 es el día del debate presidencial cara a cara Luisa González con Daniel Noboa Asín. Estos elementos que pongo en escena, ¿cómo van a incidir en esta carrera para llegar a la presidencia de la República del Ecuador? Me refiero al adelanto de la campaña electoral y me refiero al debate. Bienvenido, buenos días, Roger. Muy buenos días, Ramiro, Jorge, como siempre un gusto estar en los micrófonos de América. Un saludo también a la ciudadanía que nos escucha. Pues de entrada hay que decir que nos cuestionamos, nos preguntamos si el debate realmente va a cumplir con su objetivo, que ¿Por es qué? marcar una diferencia en la ciudadanía. ¿Por qué? Pienso yo que hubiese sido tal vez mejor un debate de cierre de campaña. Es decir, un par de días antes de que termine la campaña, los dos candidatos se presenten y concluyan con lo que realmente van a hacer en el país, con claridad y transparencia. Un debate que se hace al menos un mes antes, anticipado, creo que pierde el efecto y tal vez la ciudadanía, me incluyo, tal vez nos olvidemos de aquellas propuestas, de aquellas, el qué y el cómo, digamos, que se pueden generar en el debate, aquella información que es relevante se puede disipar. ¿Y tú crees que la fecha fue pensada deliberadamente, es decir, adelantar las elecciones del debate? Y hay un razonamiento detrás y es que finalmente creo que los estrategas políticos están pensando en un ciudadano que se deja llevar más allá de lo razonable, de lo técnico, por lo emocional. Es decir, con lo último que vi, con la última disputa, con el último problema, con el último tema coyuntural o ataque, me quedo. Por ejemplo, las declaraciones de dos legisladoras en un programa de televisión, si eso se da días antes de la elección, creo que puede marcar una diferencia. Cuando quizá democráticamente, institucionalmente, lo lógico, lo estable, lo razonable sería que el debate, basado en datos, en técnica, por eso es un debate, ¿no? Porque ahí realmente se busca la verdad. Y si es que eso se da un mes antes, creo que pierde el efecto que buscamos como ecuatorianos. Pero ¿cómo llegarían al debate? ¿Cómo le miras tú que llegarían al debate los dos candidatos, toda vez que en el caso de Luisa González, por lo que acabas de decir de las legisladoras respecto de los ecuadólares, ha sido muy golpeada y según informaciones ha bajado inclusive en su intención de voto? ¿Cómo les ves que llegan a esa instancia? Bueno, creo que el primer error ya lo han cometido. Esta campaña se caracterizaba por la ausencia de los candidatos en el espectro público, porque un error puede marcar la diferencia. Creo que el primer error, el primer tropiezo, puede ser estas declaraciones de las señoras legisladoras. Pero insisto, todavía falta mucho tiempo, todavía hay muchos posibles errores que se podrían cometer y al debate, insisto, llegan con un punto especial que es la dolarización. Y ese punto va a ser decisivo a la hora de que tal vez Daniel Noboa posicione que él es el defensor de la dolarización y al contrario, pues la Revolución Ciudadana que pone en cuestión esa dolarización. Ahora, más allá de cómo llegan los dos, yo quisiera poner un elemento adicional y es el elemento del debate al respecto del Estado. ¿Qué implica un debate al respecto del Estado ecuatoriano? Implica que pasemos de hablar de si es que queremos o no dolarización, porque ya tenemos dolarización, es un hecho, sino cómo crecer económicamente con esa dolarización. ¿Cómo reforzar la dolarización? Nadie habla de eso. ¿Cómo crecer? ¿Qué está pasando con ese dólar ecuatoriano? ¿Se está quedando aquí? ¿Se invierte? ¿Sale? Económicamente, este país debería estar mucho mejor, en mejores condiciones económicas, porque tiene una moneda muy fuerte. Pero el debate de los políticos no ha sido el cómo crecer esa dolarización, sino cómo utilizar esos recursos para, no sé, a veces gasto corriente de los gobiernos y muy pocas veces para inversión pública. Pero aquí incide las preguntas que están diseñadas para el debate. Hay preguntas abiertas, incluso preguntas cerradas o preguntas con respuestas cerradas, para ser más específico. Y eso como que se entra en una camisa de fuerza.
Por supuesto, pone en tensión, por eso yo decía que era muy importante que el debate se dé al cierre de la campaña y no de esta forma anticipada, porque lo que se diga en el debate durante el transcurso de estos días que nos quedarán de campaña se puede desmitificar fácilmente con comunicación política. Sabemos que la comunicación política tiene un límite ante la ausencia de política de los candidatos, pero sí se puede hacer. Entonces, entiendo que la estrategia de la Revolución Ciudadana va a hacer sostener que están en defensa de la dolarización, lo propio Noboa, pero con un ataque a aquellas personas que han puesto en tela de duda. Si se va difuminando, disipando en los días después del debate, capaz que dura una semana en la psiquis del ciudadano, ¿a quién beneficiaría más entonces de que el debate se adelante o a los dos candidatos? Bueno, en este caso creo que les da oxígeno para plantear estrategias, y es que insisto con esto, estrategias que son distintas a lo que quisiera el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quisiera respuestas en materia de política pública, de normativa, pero las respuestas que vamos a tener post debate van a ser respuestas o información al respecto de temas que no son de fondo. Temas de, por ejemplo, las declaraciones de algún legislador, las declaraciones de los candidatos a la presidencia, sobre temas que son coyunturales. Como tú bien dices, una semana creo que nos va a durar este tema y pasaremos al siguiente. Y no sé si se han dado cuenta, pero los temas se van intercalando, posicionando y son como una suerte de globos de ensayo para ver cuál afecta más al contrario. El tema de Pavel Muñoz, por ejemplo, llega en un momento electoral. El tema de la enmienda a la Constitución para oficializar el dólar como moneda nacional llega en un momento electoral. Y eso es un claro ejemplo y para mí un irrespeto a la ciudadanía de que una propuesta de enmienda que se presentó en 2021 por el exalcalde Pavel Muñoz es recién recordada o tratada 4 años después. O sea, de lado y lado se manejan con cálculos electorales. Sí, se manejan de esta forma. Y de fondo, la reflexión es, el ecuatoriano necesita un debate de Estado, un debate de hacia dónde vamos los próximos 10 años como país y no un debate solo para atraer o captar Pero votos. ahora, por la forma como está establecido el mecanismo del debate, muy poco entiendo desde la periodista que va a estar de moderadora, podrá hacerles apegar a este planteamiento de carácter muy técnico, ¿no? Si no, tendrá que ser expectante también de la forma como desarrollen. Claro, y a la final, pues lo que esperamos es un debate que tenga contraposición de ideas, más allá de la respuesta sí o no, que creo que, digamos, es una forma de exigir o de presionar una camisa de fuerza, como dices, a que el candidato tome una posición. Creo que es necesario que se exija un razonamiento al respecto de cómo se van a hacer las cosas, y pongo algunos ejemplos. Sabemos que el modelo de gobierno, de política, de la Revolución Ciudadana, es un modelo que intenta invertir a través del Estado en lo público, ¿no? A veces asumimos que mañana es presidenta Luisa González y tendremos un escenario similar a la primera presidencia de Rafael Correa, en donde posiblemente funcionaban las cosas, donde fluía, donde había inversión. Pero con un escenario económico diferente. Es que ese es el punto a donde yo voy, Jorge. Y Ramiro, si Luisa González nos ofrece soluciones y un modelo muy claro de gobierno, exceptuando el tema económico, por supuesto, y monetario, y Daniel Noboa nos ofrece un escenario también positivo, porque los dos escenarios son positivos, según ellos, para el ecuatoriano. Claro. Vamos a tener un mejor país en este 2025-2026. Los dos nos dicen eso. Los dos nos dicen eso. Ya, pero el debate yo creo que debe enfocarse, más allá de la respuesta sí o no, que respeto cómo se ha planteado, creo que se debe enfocar en el cómo, con qué recursos económicos van a hacer eso. Y eso trae a un tema muy específico, que puede ser sí o no, impuestos. ¿Van a ir por esa línea? Reservas monetarias, ¿van a ir por esa línea? Ahí sí, dolarización, ¿van a ir por esa línea? ¿Van a emitir dinero electrónico? Y creo que ahí se va cerrando ya la verdad de cómo podría funcionar ese gobierno en los próximos 5 años. De todas formas, yo creo que, a pesar de que se ponga esta camisa de fuerza a los candidatos,
creo que hay muchas vías para evadir las preguntas y para poder lograr generar, digamos, una mejor imagen al respecto del sí o no que puede tener un Y candidato. eso iba a propósito de que tú dices evadir las preguntas, pero los políticos no solamente van en preguntas, sino que Sí. también nos mienten en las Por respuestas. supuesto. Y yo te digo, Jorge, mañana pues estamos en el debate y yo digo sí al respecto de alguna pregunta y luego justifico con otra cosa. Claro. Finalmente, yo creo que nosotros concentramos como ecuatorianos y como políticos a la política en ciertos momentos específicos de la democracia, el debate o el sufragio. No, ahí no está la democracia, Jorge. ¿Por Pero qué? ¿qué tanto va a permitir, porque es el objetivo, ¿no? Que la ciudadanía tome una decisión, sobre todo quienes votaron nulo, en blanco, quienes inclusive posiblemente vayan a las urnas no habiendo hecho una primera vuelta? ¿Qué tanto va a ayudar? Y es peligroso, más que ayudar. Yo creo que este tipo de planteamientos que parecen ser una solución para nuestros problemas democráticos son peligrosos porque ¿qué pasa si el debate no nos dice nada, finalmente? Nos quedamos en la misma. Ese voto nulo se va a reforzar porque ese voto nulo es antisistema y va a ratificar a aquellos que dicen, pero aquí no me dicen nada, no estoy comprendiendo cuáles son las propuestas y ese voto nulo va a crecer incluso, que es una posibilidad real. Pero no crecerá mucho, ¿o sí? Viene en ascenso el voto nulo. Pero ha sido un porcentaje casi similar en distintos procesos electorales. No sube ni baja mucho. Pero por decirlo de debería alguna bajar manera. porque se supone que vamos teniendo un desarrollo democrático en donde idealmente la ciudadanía va teniendo mayor participación. Pero como podemos notar en este resultado, casi 2 millones de votos nulos nos hablan que la ciudadanía está desapegada de la política Ujú. y que eso puede seguir creciendo, porque no hay políticos o partidos que atraigan al ciudadano hacia ideas, hacia propuestas. Ahora, a propósito de los votos, tenemos nichos, entre comillas, del voto nulo que tú dices difícilmente ese voto nulo va a irse por una u otra candidatura. Tenemos el ausentismo, altísimo ausentismo. Tenemos el voto blanco y tenemos los votos que se están disputando particularmente del señor Issa. Y el facultativo también. Además del facultativo, ¿por dónde debería ir la candidatura X a captar ese electorado? Yo iría por el ausentismo y por el voto facultativo. Porque el voto, digamos, que El ausentismo, primero. El ausentismo es clarísimo. Hay que ir por ese voto a tratar de conquistar a aquellos ciudadanos que están desencantados con la política. Y que por eso se ausentan de las Y elecciones. hay un indicador, hay un razonamiento también de la ciudadanía. Yo sé que va a haber 2 vueltas. Eso ya sabe la ciudadanía. Ajá. Entonces voy a votar en la segunda Ujú. y con eso pues tengo la papeleta y tengo el requisito. Ya. Entonces ese voto yo creo que es el que hay que conquistar, ese voto de las personas que están desatendidas de la política, porque a veces nosotros pensamos que todos estamos hablando de esto, cuando la ciudadanía tiene otros problemas totalmente distintos. Ujú. Y la ciudadanía, dado el diseño institucional ecuatoriano, tiene que acudir obligatoriamente a votar, pero no lo hace necesariamente con una convicción de saber si es que el país va por el camino A o el camino B. Ahora, más allá, y yo me desapego un poco de esta lógica de lograr atraer votos, conquistar votos, porque creo que es al contrario. Creo que, por ejemplo, los jóvenes que van a salir del colegio y van a entrar a la universidad, ellos son quienes con más razón, deben preocuparse por quién van a votar. Pero aparentemente a ellos no les preocupa este tema. Y es que ese es un problema, porque finalmente el joven se va a topar con una barrera de acceso a la educación superior, por ejemplo, o con una barrera de empleo. Porque en ellos, más allá del debate, quizá lo que más impacta será cómo manejen las redes, ¿no? Claro, pero ellos están en las redes. Ahora creo que los políticos sí tienen la responsabilidad de saber cómo conversar con ellos a través de las redes Cómo sociales. llegar. Y finalmente ellos son los que van a ser país en los próximos años, al respecto de cómo se van a formar y qué van a emprender o en qué van a trabajar. Creo que ese voto, que es de más de 1,5 millones, me parece, y un poco más, creo que también es importante de considerar, insisto, no para atraerlo, para captarlo, para evangelizarlo, sino para que sea parte de la toma de decisiones. Porque esos jóvenes finalmente van a pasar los años y su proyecto de vida posiblemente no se cumple. Ahora, ¿Qué es lo que Jorge, está pasando? Jorge, ya te planteaban, ¿no? Que también estarán atrás, de, por ejemplo, de los votos de Issa, que se consideran fueron los mayores luego de los 2 finalistas. Y esto, ¿y qué tanto también puede incidir el apoyo que están brindando ciertas organizaciones o ciertos ex candidatos
que sabemos los porcentajes que alcanzaron, ¿no? Pero están ahí ya para tomar cierta posición. Yo creo que no hay una declaración actualmente y no vemos sentado a Leonidas Diza con Luisa González, no porque tal vez no quieran, lo digo de forma personal, sino porque la ciudadanía tampoco ve con buenos ojos las alianzas. Pero tácitamente hay un apoyo de ISA. Tácitamente hay un apoyo, pero no lo posicionan como la primera estrategia política de la Revolución Ciudadana en este caso. Porque finalmente, y lo que se ha dicho y creo que ratifica el criterio de muchos analistas, es que el voto no es endosable en primer lugar, y que posiblemente estas alianzas podrían, más que ayudar, perjudicar y generar una imagen posiblemente negativa para aquel votante que sí confió, más allá de Leonidas Diza, en el movimiento Pachacutic, y que ahora se apega a la Revolución Ciudadana considerando todos los problemas que tienen estas dos organizaciones de fondo. Y creo que ideológicamente también son bastante distintas. A propósito del movimiento indígena, ha habido voces de otras organizaciones de la estructura del movimiento indígena que ya han expresado su apoyo a Noboa abiertamente. Esto, como decimos, no son votos endosables, pero sí incide en la ciudadanía que no son parte de un movimiento político. ¿Cómo miras tú eso? Bueno, depende de los territorios y las geografías. Si nosotros vemos en la ruralidad, posiblemente ese voto sí se apegue más a la Revolución Ciudadana, pero tal vez en sectores más urbanos ese voto podría ser capitalizado por Noboa. Entonces creo que para mí sí hay un 50-50 actualmente. Tanto Noboa como Luisa pueden capitalizar de alguna manera los votos divididos del movimiento indígena, pero hay mayor afinidad con la Revolución Ciudadana, por supuesto. Hay más probabilidad de que este apoyo le dé una ventaja a Luisa González, pero no es en números enteros, sino es en porcentajes que son bastante parejos. Y en este caso, lo lamentable, lo desafortunado es que nuevamente el movimiento Pachacutic, el movimiento indígena, se ven tensionados por dos fuerzas de poder que lo que van a hacer es posiblemente dividirlos. Y esa lógica ya pasó. En la Asamblea Nacional, recordemos que hubo 27 o 28 legisladores de Pachacutic que se partieron. Y yo decía de fondo, porque yo creo que es importante hablar también de sostenibilidad política, de fondo, ¿de qué sirve que nuestro sistema dé una representación diversa, en este caso que haya representantes del movimiento indígena en el Parlamento, si luego ellos no van a proponer nada y no van a tener el apoyo para lograr reformas para sus pueblos? Que eso no pasó. Porque, y con esto concluyo esta parte, porque en este país se pone primero, y ustedes lo saben de una manera bastante clara y la ciudadanía, primero se pone a los partidos, a los candidatos, a las elecciones, y en tercero, cuarto, quinto lugar se ponen a los temas que son fundamentales para el país, temas de economía, trabajo, de desarrollo económico, inversión y demás. Pero el Pachacutic ahora, si bien es cierto, no tiene una fuerza en número de asambleístas en la próxima legislatura, pero viene a ser la bisagra, si se quiere, para cualquiera de las dos fuerzas que tienen mayoría en la legislatura y consecuentemente en función de aquello pueden lograr mucho. Sin los votos de Pachacutic la Asamblea Nacional no va a funcionar. Porque si ustedes suman esos votos restantes que son del PSC o de independientes y movimientos locales, no dan para los 77 mínimos que se requieren. Entonces, por ejemplo, la abstención del Pachacutic en las primeras decisiones de la Asamblea Nacional va a dar como resultado que no se tomen decisiones, que no se elija una presidencia, por ejemplo, de la Asamblea. Entonces, depende mucho quién gane la presidencia de la República y en segundo lugar, o diría en primer lugar, qué posición va a tomar Pachacutic al respecto de si se adhiere al gobierno o va a generar oposición. Es fundamental la decisión de Pachacutic, pero en este país el diseño institucional da para que esa organización se transforme, cambie o se parta o desaparezca incluso. Recordemos que si bien es cierto, hay un brazo político del movimiento indígena, pero este no necesariamente siempre ha respondido a ese movimiento y a sus bases. Yo creo que el camisetazo, si es que no hay un acuerdo serio entre las organizaciones políticas, tanto la que gane o la que pierde Pachacutic, creo que ese movimiento también corre el riesgo de que pase lo que ya pasó, que se divida y que esos votos comiencen a migrar. Antes de ir a la asamblea, solo quiero cerrar el tema de los votos, porque las estadísticas de la primera vuelta electoral hablan de una victoria
en la ruralidad mucho más de Luisa González, y ahora se lo ve a un presidente candidato más en territorio y entiendo en la ruralidad, entendería que allí podría ganar más votos, ¿o no es así? Eso es lo bonito de la política. Y yo decía también, después de varios años, es interesante que en este país haya incertidumbre. No necesariamente la incertidumbre es negativa en materia electoral. Es positiva porque sabemos que no hay un arreglo previo. Es decir, que cualquiera de los dos candidatos puede ganar, en primer lugar. En segundo lugar, este resultado, esta expresión de la ciudadanía en primera vuelta, es un mensaje a los políticos, a esos políticos que no están en territorio y que están en redes sociales. Y les obligó la ciudadanía a visitar territorio, a conversar con los ciudadanos, porque saben que hay ciudadanos que no solo se dejan llevar por las redes sociales. Y esto obligó a que Daniel Noboa vaya a territorio y vaya a competir por esos votos. Eso es positivo. Pero ese voto puede cambiar porque ese voto que logró Luisa González en la ruralidad y ahora con Noboa en la ruralidad, ¿puede cambiar para Noboa? Por supuesto, si es que la estrategia política logra un efecto en la ruralidad, si es que hay apoyo, ahí sí, porque pienso que la ruralidad, a diferencia de lo que pensamos, es organizada, se conversa de política, se sabe lo que se quiere, y si es que eso pues tiene coincidencia con lo que plantea el gobierno, pues podría capitalizar. Y tú, como decías, se juega más lo emocional. Quizá la gente quiere ver, Y el quiere recuerdo. tocarlo inclusive al candidato. Y el recuerdo, yo creo que Noboa es un candidato que está buscando proponer, lograr informar a la ciudadanía sobre su propuesta, y la Revolución Ciudadana está apelando al recuerdo de lo que se vivió en su momento. Ujú. Pero hay muchos votantes que no tienen afinidad en materia de lo que recuerdan con la Revolución Ciudadana, porque eso ya pasó hace algún tiempo. Entonces hay diferencias sustanciales. La lectura de los estrategas políticos debe ser incluso, más allá de lo geográfico, debe ser de las generaciones y de las tendencias que tienen estas generaciones, y lograr conversar en esas líneas al respecto de lo que se propone como país. Pero insisto, yo creo que al final del día sí hay una afinidad mayor, una posibilidad un poco mayor de la Revolución Ciudadana de lograr esos votos que tuvo Leonidas Diza en su momento, pero tampoco Daniel Noboa es que está perdido en ese escenario y en esa posibilidad real de captar ese voto ciudadano. Y por el otro lado, de comparecer a los medios de comunicación, que el presidente Noboa muy en particular lo está destinando para medios de la costa ecuatoriana y muy en particular medios locales. ¿Qué incidencia puede generar esto? Bueno, pues cuando un presidente va a la localidad y participa en un medio de comunicación, pues lo que muestra es que está presente, que el Estado está presente. Cuando la ciudadanía ha reclamado que el Estado siempre en los últimos años ha estado ausente de las decisiones, creo que la estrategia de Noboa en este caso se parece mucho a lo que ya vivimos en la presidencia de Rafael Correa, en donde las decisiones se tomaban en la localidad. Más allá de ir a inaugurar obras, creo que este mensaje a la ciudadanía de estar presente en la toma de decisiones, de hacerlas parte de aparentemente, por supuesto, de lo que se está decidiendo en esos pueblos, creo que le va a dar un resultado positivo, pero no deja de ser una estrategia política. Pero esto le obligaría entonces a tomar definitivamente licencia para hacer presencia en territorio. Claro, y hoy vimos hace poco tiempo la noticia de que posiblemente en el Tribunal Contencioso Electoral se toma una decisión al respecto de Verónica Abad nuevamente. Entonces eso nos da una muestra al respecto de cuál va a ser el accionar del presidente de la República en el campo de su rol como candidato y presidente a la vez. Y ahí pues es interesante también hablar de lo institucional, y es que estas elecciones se caracterizan por la inseguridad jurídica en materia electoral. Creo que en los próximos días vamos a ver un sinnúmero de denuncias al respecto de candidatos tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Nacional que han incumplido la ley electoral, regalando cosas, por ejemplo, o no declarando cuánto se gasta en las campañas. A nivel institucional, si sumamos a esto el incumplimiento expreso al respecto de lo que establece el Código de la Democracia sobre las licencias a la hora de hacer campaña, creo que suman 3 factores que nos permiten concluir que estas elecciones no han tenido seguridad jurídica y que la ley ha sido violentada Ahora, en innumerables ocasiones. ¿cómo miras el papel que
han jugado o no han jugado los candidatos vicepresidenciales en esta campaña. Se intentó, creo yo, no con mucho éxito, que haya mayor presencia al respecto de las ideas que tienen los candidatos vicepresidenciales en la opinión pública, pero finalmente es una figura que, desde mi punto de vista, no está bien diseñada en el país, que debe ser reformada, reformulada, porque esta figura se ha prestado más allá de lo que se pretende en la Constitución, que es que la vicepresidencia se encargue de los temas sociales, de los temas de cercanía con la ciudadanía, se ha convertido en una figura de juego, una carta para jugar a la política tanto en la Asamblea cuanto en la Presidencia de la República. O de conspiración. O de conspiración, por supuesto. Con eso me quedo, mi querido Roger, te agradezco. Muchísimas gracias, Jorge Ramiro, como siempre un gusto estar acá. Roger Celi, politólogo de la República. La pausa.